Muy bien, a continuación vamos a presentar algunas de las expresiones eh, matemáticas, las fórmulas que se usan en temas relacionados con la ley de Coulomb en electrostática. Si estas son algunas de las expresiones que se usan y vamos a comentarlas. Usualmente me hacen preguntas relacionadas con las expresiones, entonces pues por eso hicimos este video. Entonces, bueno, comencemos con la ley de Coulomb, la ley de fuerza. Esta expresión que aparece acá, ¿sí? Típicamente la encuentran en los libros, es la expresión de fuerza. Entonces esta es la constante de Coulomb, esta es una carga, esta es otra carga. Pueden encontrar como que, digamos, algunas formas que dicen esta es Q1 y esta es Q2. ¿Sí? También lo pueden encontrar así. Yo lo llamé Q y Q'. Pues es simplemente una notación, es nombre de las variables. Este le llaman carga 1, carga 2, yo la llamé Q y Q'. Este número que aparece acá es la distancia entre las cargas y ese es un vector unitario que indica hacia dónde va la fuerza. ¿Sí? Esto es la expresión típica. ¿Qué sucede con esta expresión? Que genera confusión cuando reemplazan aquí los signos y entonces la expresión puede dar positiva o negativa y resulta que va a haber inconveniente cuando coloquen la dirección de la fuerza. Entonces coloquen la dirección de la fuerza y aquí ya va implícito el signo, entonces pueden hacer que se voltee, etcétera. Digamos, es la confusión que se presenta, no porque la expresión sea inadecuada, sino porque usualmente se genera dudas, es lo que yo he visto en la experiencia con los estudiantes. Entonces, hay otra expresión que es esta misma, pero escrita de forma explícita. Esta es la forma explícita de la fuerza. Esta expresión es esta misma. Y esta expresión, si uno la sustituye, como está allí, entonces inmediatamente va a dar la dirección de la fuerza y no vamos a tener inconvenientes de hacia dónde va el vector unitario, o que se voltee por los signos de las cargas, etcétera. Bien, entonces, ¿de qué se trata esa expresión? Entonces acá tenemos esa expresión, esta es la ley de fuerza, fíjense acá, y vamos a ver qué significa cada uno de los términos. Esta es la constante de Coulomb, esta es una carga y esta es la otra carga. Esta carga Q', que está aquí, miren la carga Q', va a representar la carga que ejerce la fuerza a esta otra carga, a la carga Q. Entonces esta carga Q' le ejerce fuerza a esta carga Q. ¿Sí? La carga Q a la Q' también le ejerce fuerza, entonces uno tendría que intercambiar en la fórmula para hacer el cálculo de esta otra fuerza. Sin embargo, pues aquí vamos a calcular la fuerza que le ejerce la Q' a la Q. Entonces la fuerza que hace Q' a la Q. ¿Qué es R'? R' es el lugar, es un vector que indica en dónde está ubicada Q'. R' indica dónde está ubicada Q'. Y R corresponde al lugar donde está ubicada Q. Entonces R indica dónde está ubicada Q. Ahora, fíjense que en la expresión que tenemos acá aparece la distancia entre las cargas. ¿Sí? Ahí aparece la distancia entre las cargas. Entonces la distancia entre las cargas sería la distancia que hay entre este lugar y este lugar. Esa sería la distancia. Bien, entonces nos vamos a fijar en lo siguiente. Este vector R' más este vector que va de esta carga Q', que es la que ejerce la fuerza, a la carga sobre la cual se ejercía la fuerza, este vector sumado con este me va a dar el vector rojo que es el vector R. Entonces fíjense, si yo sumo R' más este vector, súmenlo, se va a ir el R' y nos queda R. ¿Ok? Entonces el vector R menos R' es este vector azul. Su norma va a corresponder entonces a la distancia que hay entre las partículas. Por eso aquí aparece norma. Ahora, la dirección de la fuerza se indica con el vector unitario. Entonces, si las dos cargas tienen el mismo signo, entonces un vector unitario que voy a pintar aquí en anaranjado me va a indicar la dirección de la fuerza. Entonces, la fuerza que ejerce esta sobre esta, si son del mismo tipo el mismo signo, ambas positivas son negativas, el vector unitario tendría esta dirección. ¿Cómo construyo ese vector? Ese vector lo puedo construir tomando el vector R menos R' y dividiéndolo por su norma. Si divido este vector y lo divido por su norma, entonces obtengo este vector unitario, que eso es lo que se hace acá. Entonces, en esta expresión, este vector R unitario corresponde al vector R menos R' dividido su norma, que es la D. Por esa razón aquí nos va a aparecer la D al cubo, porque hemos colocado aquí este vector dividido por su norma y aquí aparece la expresión. ¿Sí? No es que la ley de Coulomb haya cambiado, sino que hemos explícitamente encontrado el vector unitario. Bien, ok, entonces ya de esa manera entonces entendemos por qué surgen estas expresiones, pues esta expresión mejor que tenemos acá de la ley de Coulomb. Bien, entonces uno simplemente sustituye todo, hace las operaciones y va a obtener un vector. Usualmente, ¿qué se hace? Que por simplificar los problemas se olvida que son vectores y simplemente le resulta un escalar. Recuerden que esos son cantidades vectoriales. Si calculan una fuerza, le tiene que dar un vector.
Entonces hacen este cálculo y obtienen la fuerza que le ejerce Q', Q. ¿Qué pasa si tienen diferente signo ellas? Si ellas tienen diferente signo, va a dar negativo esto. Y al dar negativo, entonces, ¿qué va a suceder? Este vector que tenemos acá, este vector, no va a apuntar hacia allá, sino se va a voltear. Entonces con el signo negativo se va a voltear el vector y entonces simplemente la fuerza va a ser atractiva y pues va a estar correcto desde el punto de vista físico. ¿Ok? Muy bien. Ahora sigamos con la expresión de campo eléctrico. Lo mismo, la expresión de campo eléctrico es esta expresión que aparece acá. Regresando a este de acá, pues fíjense que si yo me, digámoslo así, factorizo entre comillas y pongo aquí la carga Q, pues fíjense que me queda este otro vector. Me queda este vector multiplicado por la carga, mírenlo acá, y este vector que se tiene acá es el vector campo eléctrico. Bien, es el vector campo eléctrico. Por lo tanto, yo puedo escribir la fuerza como Q, la carga sobre la cual se ejercía la fuerza, multiplicada por un campo eléctrico que es un vector, es un campo generado por la carga Q'. ¿Ok? Por eso he dejado aquí el Q'. Entonces los libros le van a encontrar Q, pero en esta notación yo prefiero dejarlo Q', me parece que uno entiende más. Entonces esta es la expresión típica que encuentran en los libros, salvo la prima, que es simplemente el nombre de la variable, nomás de la carga. Y lo mismo, entonces yo construyo el vector R', el vector R unitario y la distancia, y me queda esta expresión de acá, lo mismo dividiendo por la norma el vector unitario. De tal manera que el campo eléctrico ahora va a ser, ¿cómo vamos a entender el campo eléctrico? Miren la expresión que aparece aquí de campo eléctrico, es esta. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros el campo eléctrico? Entonces, esta es la carga generadora de campo, Q'. Ella está ubicada en la posición R'. Y nosotros vamos a calcular el campo eléctrico en el punto R. Entonces, en el punto R calculamos el campo y la partícula está ubicada en el punto R'. ¿Cuál partícula? La partícula que tiene carga Q'. La carga Q' es la carga que genera el campo. Entonces, esta genera el campo en este lugar. ¿Bien? Y nuevamente, entonces, ¿hacia dónde va ese campo? Ese campo va si esta carga es positiva, el campo apuntaría en esta dirección. Este sería el vector unitario que indicaría esa dirección, que ya sabemos cómo se construye. Si la carga es negativa, pues simplemente el campo ya no apunta hacia allá, sino apunta en el otro sentido, y esta expresión completa hace todo ese trabajo. Cuando yo lo sustituyo, hace todo ese trabajo y no tengo que meter signos a mano, que es lo que típicamente se hace y genera muchas confusiones. ¿Ok? A veces funciona, a veces no funciona. Entonces, así inmediatamente la expresión genera la dirección sin ningún problema. ¿Ok? Entonces yo puedo pensar esto como decir, bueno, la carga Q' genera campo en diferentes puntos del espacio. Entonces, si está en este punto del espacio, entonces va a generar, por ejemplo, acá, si la carga es positiva, va a generar un campo hacia allá. ¿Sí? Si estoy más lejos, por ejemplo, por acá, aquí me hago por aquí, entonces el campo va a ser más pequeño, porque es una fuerza, es una carga, un campo es de acción a distancia, un campo que depende de la distancia, etcétera, etcétera. Entonces uno construye un campo vectorial con esta expresión. En cada punto calcula el campo. Y en los lugares donde está el campo, ¿qué va a suceder si pongo una carga positiva? Si pongo una carga, bueno, suponiendo que esta es positiva. Si es positiva la carga y la pongo en esta dirección, en reposo, la carga se va a acelerar hacia allá. Va a ser empujada, va a ser acelerada hacia allá y movida hacia allá. Si está hacia acá el impulso, digamos el empuje que le hace, o sea, la fuerza con la que se empuja va a ser más pequeña, la aceleración va a ser más pequeña, etcétera, etcétera. Ese es el significado que tenemos para esta expresión de campo eléctrico. ¿Ok? Bien. Sigamos con la siguiente expresión. La siguiente expresión matemática es el potencial electrostático. ¿Qué es el potencial electrostático? El potencial electrostático corresponde a la energía por unidad de carga. Uno calcula el trabajo. Eso se hace usualmente en los cursos de mecánica y uno introduce ese concepto de trabajo, que es finalmente la fuerza multiplicada por el vector de desplazamiento, y uno hace la suma de esa cantidad, fuerza producto punto con vector de desplazamiento, y obtiene las expresiones de energía potencial. Por ejemplo, en el caso gravitacional, la energía potencial gravitacional es el masa por gravedad por altura. En este caso, para la energía potencial electrostática, este es el resultado de la energía potencial, pero dividido la carga. Energía potencial dividido la carga. Entonces, esto realmente, pues, esta es la generadora de potencial. Este phi también lo encuentran los libros como el V, un V mayúscula que va a indicar voltaje. ¿Ok? Entonces, este Q' es el generador de potencial. De potencial, eso es con respecto a una referencia, ahorita no lo comento. Y esta sería la expresión ya explicitando esta D. En el caso, a diferencia del caso del campo eléctrico, esto es un campo escalar. Este es un campo escalar. Entonces uno dice, bueno, esta carga Q' ubicada en la posición R',
en el punto R va a generar un potencial phi. El potencial phi se mide en voltios. Y la distancia que hay entre este punto y este punto, pues es D, que es lo mismo que la norma de este vector R menos R'. Entonces esto va a generar un campo escalar. Entonces en cada punto del espacio va a generar un voltaje. Entonces acá, por ejemplo, en este lugar genera, voy a inventar el número, 1 voltio. Más acá 0.5 voltios, más acá 0 voltios. ¿Sí? Algo así. ¿Ok? Pero digamos el 0 voltios se deja para el infinito, muy lejos. ¿Ok? Pero entonces aquí va a generar en diferentes puntos del espacio, va a generar diferentes valores de voltaje, de potencial. Usualmente hay un experimento que se llama, bueno, experimento de las líneas equipotenciales, que uno lo hace en una cubeta de agua, introduce allí unos electrodos y va midiendo con un voltímetro el valor del voltaje. Es un experimento donde uno se da cuenta, una práctica experimental donde uno se da cuenta cómo se genera un campo escalar. En cada punto del espacio se asocia un vector, un escalar, un número. En este caso, en el caso del campo eléctrico, en cada punto del espacio se asocia un vector. En este caso es un campo escalar, en cada punto del espacio se asocia un número. Ese es un campo escalar, ¿sí? La diferencia potencial que es energía por unidad de carga. Ahora, si yo en este lugar pongo una carga, si yo pongo en ese lugar una carga, entonces esta carga va a estar a una energía, la energía de esta configuración va a ser Q por la diferencia potencial, por el potencial. Recuerden que el potencial es energía por unidad de carga. Si lo multiplico por la carga, pues me da la energía de esta configuración. Por eso entonces aquí tenemos la expresión de energía potencial electrostática para este par de cargas. Fíjense, este es el potencial generado por esta carga, ¿sí? En este lugar donde está ubicada esa carga, por lo tanto, esta es su energía potencial electrostática. ¿Ok? Y estas son las expresiones que hemos resumido acá. Las expresiones típicas, recuerden, estas son las expresiones que usualmente encuentran en los libros con Q1 y Q2. Aquí se le pone solamente Q. ¿Ok? Nosotros la distancia entre las cargas la calculamos así, el vector unitario lo calculamos así. Recuerden que R' es el lugar donde se ubica la carga generadora de campo y la que ejerce la fuerza, y R es el lugar donde se calcula el campo o se ubica la carga sobre la cual es ejercida la fuerza. Recuerden esto, R', generadora de campo o carga que ejerce la fuerza, R, lugar donde calculo el campo, o R, donde está ubicada la carga Q. Norma R menos R' es la distancia entre los dos, ¿ok? Y dividido su norma obtengo el vector unitario que me dice hacia dónde va el campo o la fuerza. Bien, espero que esto les sirva para su estudio.